Malvinas, 40 historias. Un programa de radio. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Esto es Malvinas, 40 historias. Saluda a Lucas Molinari. Está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire. ¿Cómo le va, compañerazo? Muy buenas. ¿Cómo le va, Juan Francisco Natalicio? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy contento de estar nuevamente aquí. Y te quiero contar una anécdota muy rápida. El día viernes, 7 de la tarde... me envían un mensaje diciéndome: estoy en Punta Indio y te estoy escuchando que en un programa de radio estás hablando de Malvinas. Claro. Así que saludamos también, aprovecho, y no solo agradecemos, sino que saludamos a todas las radios que están transmitiendo este laburo que estamos realizando. Muchísimas gracias. Y bueno, y la verdad que también esas cuestiones a uno cuando lo saluda, ¿no? Lo pone contento de saber que están del otro lado. También Radio del Bosque de Villa Gesell, bueno, nombrabas a FM Punta Indio, Garabato de Córdoba, también FM La Portada de Bolívar, Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, también Radio Mural de Chipoleti, Inédita de Cosquín, también La Posta de Pergamino, Futura Radio Histórica de los 80 de La Plata, Estación Sur de Catamarca, Radio La Lechuza, Deposito San Juan, y podemos seguir el listado. Estamos muy contentos con este laburo que estamos haciendo porque se está malvinizando a través del aire de las radios comunitarias, cooperativas y populares. Así arrancamos una nueva edición hoy con otro combatiente aquí, en el estudio mayor de Radiográfica. Desde la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo. Hoy tenemos un invitado que tiene mucho vínculo con vos, Juan. Hablamos de César Trejo, ya lo vamos a saludar, porque bueno, justamente venís trabajando hace años en el Observatorio Malvinas, que viene de hacer un congreso muy interesante, Voces de Malvinas, y todo un proyecto que tiene que ver con esto, recuperar las voces de los combatientes, y una universidad de Lanús que la verdad que, bueno, no solamente construido un observatorio, sino mucho material para dar la batalla de las ideas. Así es, sobre todo una de las funciones que le ha dado, sobre todo quien tenemos hoy aquí en el estudio, y cómo han encaminado el Observatorio Malvinas, generar contenido para las escuelas, generar también contenido, agrego yo, en contra de la desmalvinización en general, porque no solo se ha trabajado en el Observatorio Malvinas un manual para las escuelas, el único manual. Lo recomiendo, ponen manual UNLA sobre Malvinas, manual Malvinas UNLA, y le va a aparecer rápidamente, pero quería hacer referencia, Lucas, no me quería desviar en estos temas así, porque si empiezo a enumerar todo lo que tiene el observatorio, el cancionero Malvinas, vamos a pasar hoy un tema musical, pero sobre todo quería hacer referencia al documental Locos de la Bandera. Lo encuentran completo en YouTube, documental del 2005, que lo dirigió el queridísimo Julio Cardoso, uno de los grandes maestros que tuvimos y seguimos teniendo por todo el material que ha realizado. Falleció hace un tiempo, lamentablemente, y Julio dirigió este documental donde se escuchan las voces de los protagonistas, pero también de los familiares. Además hay momentos ficcionados de actuación dentro del documental.
recuerdo por aquellos años, y yo insistía que habían dos documentales, un Dan al Belgrano de la década del 90 y después Locos por la Bandera. Hoy diría que también siguen siendo esos dos, pero no, algunos se me van a enojar y quizás con razón también, porque después de eso se ha sumado una gran cantidad de laburos de muchos compañeros, compañeras, pero Locos de la Bandera, insisto, lo encuentran en YouTube. Y tiene una particularidad, Lucas, si a vos estos detalles te gustan. Este documental, lo voy a mirar a César a ver si no, después me tiene que nada más decir con la cabeza sí o no. Se pasó por todo el Caribe, ¿no? En vivo el documental, a mí se coincide por la televisión abierta del Caribe a través de Cuba, porque se presentó en Cuba este documental. Impactó tanto que lo transmitió justamente todo el Caribe ese documental. Claro. Y acá también, uno no puede decir, debe ser el único, porque después te sale, no, mirá, también tal cual, pero bueno, uno de los pocos contenidos de aspecto malvinero debe ser el único que se transmitió en todo el Caribe, con lo que eso implica. Porque vos sabés, Lucas, bueno, Fidel Castro había dicho que la guerra de Malvinas era una guerra de liberación nacional. Claro. Lo dijo en junio de 1982, cuando recibía al entonces canciller argentino. Digo, hay en muchos países de América Latina que Malvinas ha impactado tan fuerte por esa causa antiimperialista, tal es así que en todos los canales del Caribe, en televisión abierta, pasaron Locos de la Bandera. Lo recomiendo muchísimo, este documental que justamente dirigió Julio Cardoso. Eso ocurrió en junio, cuando Fidel recibe a Costa Méndez, al canciller de la Junta Militar, y le da una clase de defensa nacional de lo que tenía que hacer la Argentina, cosa que no hizo. Casi que Costa Méndez le dice, bueno, pero yo no vine a hablar de esto, de cómo ganar la guerra. Sí, estaba junto al general Iglesias y este general se puso muy nervioso porque Fidel empezó a mostrar mapas, posiciones de defensa y le preguntó a ellos, le voy a decir palabras parecidas, preguntó si Fidel Castro, si el general Menéndez tenía cojones. Quizás utilizó otra palabra, pero preguntó si se la bancaba para lo que estaba viviendo. Y ahí el otro militar, el general Iglesias, se puso más nervioso todavía, ¿no? Por la situación que estaban viviendo. ¿Qué visión la de Fidel? Porque estaba hablando justamente con el gobierno de militares que habían entrenado a los contras en Nicaragua, justamente habían desarrollado con Estados Unidos la guerra contrarrevolucionaria. Aún así, Fidel dijo, acá hay miles de cubanos que están dispuestos a ir a pelear por Malvinas. Así es, y además a principio, o mediados en realidad de abril, después de que se produce el desembarco de Malvinas, vuelve a enviar el embajador a Buenos Aires. Desde hacía unos años Cuba no tenía embajador. No es que se habían roto relaciones, no había embajador, estaba en Cuba y empezó el conflicto y lo envió nuevamente. Y cuando llegó, las primeras declaraciones que hace el embajador cubano es de apoyo a la causa argentina en Malvinas. Uh-huh. Entonces, el apoyo tanto de Fidel Castro, digamos, como para poner dos antagonismos importantes, ¿no? Dos polos opuestos importantes, una dictadura en Argentina, pero Fidel Castro entendiendo que Malvinas iba mucho más allá que esa dictadura genocida. Como otros países de América Latina, por ejemplo Nicaragua, donde oficiales argentinos estaban entrenando a oficiales de Nicaragua justamente para hacer la contrarrevolución que se intentaba hacer allí en Nicaragua. Nicaragua también ofreció voluntarios para combatir en Malvinas. La Nicaragua de la Revolución Sandinista. Exactamente. Hay dato importantísimo el que aclarás, Lucas. Sí. Antes de Chamorro. Pero bueno, hay que meterse de lleno. ¿Sabés qué me pasó estando en Venezuela en el 2012? Un viaje que hice para reconocer y vincularnos con radios comunitarias de ese país. En un puerto muy cercano a Caracas había un lanchero que cuando me presento, le digo, yo soy de Argentina, me dice, yo fui, estaba anotado como voluntario para Malvinas, ¿no? Una emoción tremenda, porque ahí te das cuenta. Y me pasó también, hablando de esto con un compañero militante peronista, que hacían a veces actividades en alguna unidad básica más con la tónica de los pobres chicos de la guerra, ¿no? Quitándole toda la cuestión de gesta malvinera, y que fue a Cuba y que un cubano le dijo,
sí, Malvinas fue una guerra de liberación. Y él se quedó mirando diciendo, acá un militante peronista. A muchos esos comentarios le ponen nervioso, ¿no? Les encaja, ¿no? Esos comentarios, y es justamente lo que estamos demostrando aquí. ¿Cuántos debates para dar, no? ¿Cuántos debates? Bueno, tenemos entonces a César Trejo aquí en el estudio, así que ya nos vamos con la música para ir a la charla, va a estar más que interesante. Vamos a escuchar un fragmento de lo que es el cancionero de Malvinas del Observatorio de la Universidad de Lanús. Así es. Se llama Yo soy Antonio Rivero, habla del gaucho. Daniel Arauz en la guitarra, Santiago Bruno, Lucho González en percusión, Marcelo García en piano y samplers, Edu Sedelbaum también, y vamos a escuchar a Guillermo Fernández, ni más ni menos, en la voz. Bueno, escuchen esta milonga. Manu Rivas en la musicalización. Serriano en nacimiento y no le temo a los vientos aunque sople el vendaval. Soy criollo a carta cabal y es mi patria la Argentina. Toda mi tierra es divina para rendirle mis halagos. Desde que me fui del pago me acarencié las Malvinas. Acá hay de todo, amigazo, vacas, toros a montones. Hay chúcaros y marrones más malos que Lucifer. Es divertido a mi ver cómo le esquivan al lazo. Hay que bolearlos al paso porque son baguales locos y jinetearlos de a poco para sacarlos bien machazos. Se ve mirando a la mar, la playa veré pingüinos, focas y lobos marinos, más allá del fachinar. De pronto se oye un carcar, es un carancho cebao, que a un cordero ha despenao, arrancándole los ojos. También hay aquí despojos que los gringos han dejado. Fue en 1831. En esa ocasión gobernaba don Luis Bernet, nombrado por Buenos Aires comandante de las Malvinas. Don Luis fue un hombre instruido, leído y capaz. Sabía mandar sin bandearse a los 100 cristianos que habíamos. Entre españoles, pocos gringos, nosotros 25 gauchos, algunos negros porteños y 5 indios infieles. Don Luis, que tenía poder y apreciaba las cosas derechas, quiso frenar por las buenas a los gringos ingleses y norteamericanos que llegaban por la mar. Y sin licencia cuereaban lobos, incendiaban campos, parrían las vacas y potros y en después carnearlos. Unos corsarios. No hubo forma de que entendieran las leyes patrias y siguieron cuatrereando. Fue entonces que don Luis se ajustó el tirador y apretó a 3 barcos norteamericanos. Uno se hizo perdiz, otro siguió cazando lobos y el otro, llevando a don Luis a bordo a mazazos, se fue pa' Buenos Aires para entregarlo al juez. Y de ahí no pasó la cosa. Pero el 28 de diciembre, Canejo se avistó en Soledad un barco con bandera francesa. Había sido la Lexington, un barco de guerra norteamericano. Con engaño, maula y agachadas gringas, arriaron y engrillaron a algunos pobladores. Y en después, ahijuna, entraron como Lucifer a romper la comandancia, las armas, a volar la pólvora, a
clavar los cañones. Y no contentos con tanta sabandijada, jueperra, saquearon las casas, robaron cueros de lobo y después se entretuvieron en matar a balazos las vacas lecheras y a los pobres macarrones mansos atados a los palenques. Tuvimos que huir pa' los cerros y los pobres desgraciados que se quedaron fueron estaqueados y apaleados sin lástima. ¡Ay, juna! ¡Gringos de porra! Por culpa de esos indignos, no volvió don Luis. Qué linda milonga, ¿eh? Estamos escuchando entonces a Guillermo Fernández con Raúl Lavie y recién en el recitado a Juan de los Santos Amores. Hermosa musicalización de esta discoteca de la Universidad de Lanús. Así es, ingresan a la página de la Universidad Nacional de Lanús, ahí buscan Observatorio Malvinas, aparece fácilmente, y encuentran este material entre las canciones, bueno, también lo que decíamos antes sobre el documental Locos de la Bandera, y así todo el material que trabaja el Observatorio Malvinas, que da pie también por quien nos acompaña hoy aquí en el estudio, Lucas. Recordemos que estos hechos comentados, relatados en la milonga, tienen que ver con la ocupación del 3 de enero de 1833. Malvinas. Una identidad colectiva. Damos la bienvenida a César Trejo, combatiente de Malvinas, ex soldado de Infantería 3 de la Tablada, actualmente director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. César, ¿cómo estás? Bien, Lucas, ¿cómo les va a ustedes? Bien, gracias por estar, ¿eh? No, al contrario, gracias por la invitación. César, si nos trasladamos a 1982, 40 años atrás, y lo que fue tu incorporación como combatiente de Malvinas, ¿cómo lo contarías? Bueno, yo había terminado el servicio militar el año anterior, parte de mi clase 62 estaba todavía realizando el servicio militar y se había incorporado a la 63, así que yo me entero de la recuperación de Malvinas, como la inmensa mayoría de los argentinos, por la mañana del 2 de abril, y me puse muy contento. Recuerdo que estaba tan alegre que, bueno, vino mi hermana tratando de enfriar un poco la situación. Me dice, pero ¿cómo? Si vos te van a convocar, estás bajo bandera. Uh-huh. Y bueno, sí, si me convocan voy. Y así fue el 9 de abril, una semana después de la recuperación, llegó el cablegrama de manos de un soldado de la nueva clase, la clase 63, presentarse en forma inmediata al regimiento. Bueno, obviamente no podíamos ir todos los soldados de las dos clases, porque cada clase, en mi regimiento éramos 1.200, 1.300 soldados, no podían ir 2.500, 1.600 en la misma unidad, así que se conformó un mix entre las dos clases, y la mayoría de los que éramos reincorporados nos decían que no teníamos que ir. Bueno, yo me fui a saludar a mis compañeros, a reencontrarme con ellos, y todos tenían un gran entusiasmo. Vamos a Malvinas. Bueno, vamos a Malvinas. Fui a mi subunidad, a la compañía Comando y Servicios, y ahí me dijeron que ya estaban todos los puestos cubiertos. Reclamé que me dieran el equipo y el armamento. Les costó mucho conseguir porque ya prácticamente no había ni armamento ni equipo. Pero bueno,
de tanto hinché que lo consiguieron y pedí rol de combate. Me dijeron, no hay más rol de combate, no hay más. Bueno, tanto insistí, me dijeron, bueno, vaya a enfermería. Así que me fui a la sección de enfermería y ahí me aceptaron. Y fui como auxiliar camillero del Regimiento de Infantería 3. Y eso, bueno, me permitió estar en distintos lugares en Malvinas, porque al principio estuvimos en las afueras de Puerto Argentino, después tuve una discusión con algunos superiores, ellos creían, en una conversación en abril, las primeras semanas, encontré a un oficial y al encargado de la sección sanidad, un suboficial, diciendo que no iba a pasar nada, que no iba a haber guerra, que bueno. Y obviamente, como yo tenía cierto grado de conciencia histórica, le dije, miren, discúlpeme, ¿no? Los soldados viejos nos podíamos dar ciertas licencias que no se podían dar los soldados nuevos, los llamados reclutas. Entonces me puse a discutir y es como si les hubiera pinchado un globo a un niño de 2 años, ¿no? En las narices. No para de llamarme la atención que los que tenían 19, 20 años, nos pasó el otro día también con Claudio Guida, decían, nosotros éramos los viejos, los más pibes eran los de 18. Exactamente, éramos los soldados viejos. Y eso tenía mucho que... Porque tenían más de un año de experiencia ya en la relación con superiores que tenían 23 años, algunos 24 años. Claro, bueno, en este caso no eran tipos mayores de 30, pero uno era mayor del ejército y el otro era suboficial mayor, el encargado de la sección sanidad. Bueno, pero la cosa es que cuando uno era soldado viejo, y más reincorporado, se horizontalizaba un poco, no era esa jerarquía y ese miedo que uno tiene cuando apenas entra, que a todo tipo que pasa, que uno entiende que es un superior, le hace la venia y se para y se cuadra. No, era más. Entonces, bueno, cometí un error y ese error lo pagué porque me empezaron a mandar a las posiciones de mayor compromiso. Primero me mandaron a Sapperhill, donde estaba la compañía B, donde se suponía que al principio donde intentaron los británicos ingresar al principio y fueron rechazados por la defensa de nuestra artillería. Y después me mandaron ya fines de mayo, principio de junio, con la compañía C, que estaba en Monte Williams, que era parte de la cadena de los montes donde se libraron los combates terrestres, cuando se produjo el desembarco británico. En el último destino, con la compañía C, Monte Williams, recuerdo que me mandan con lo que se consideraban los 2 peores soldados del regimiento, porque habían sido los más castigados durante el año de vida militar. Uno había robado una pistola para vengarse en su barrio de otro que lo había cortado en el cuello y quería matarlo, y bueno, robó la pistola. Finalmente no concluyó la venganza, pero me acuerdo que nos comimos una cana de 2 semanas adentro por el muchacho. Y otro, cada vez que lo mandaban de Franco... Eso previo a Malvinas. Previo a Malvinas. Previo a Malvinas. Sí, durante el año militar, ¿no? Uh-huh. Y el otro, cada vez que lo largaban de Franco, lo tenían que ir a buscar por la policía militar, por cualquier provincia del país. O sea, los 2 soldados que mayor cana habían sufrido... Lo más bardo de todo, digamos. Los más barderos de todo. Ahora, cuando yo iba en camino y ya sabía que ellos iban a ser mi compañero de posición, sí, iba diciendo para mí, mis adentros, lo que me toca ahora, porque había que estar ahí con esos muchachitos. Ahora, cuando llego, me dicen la carpa donde ellos estaban, pues teníamos una carpa y la trinchera, ¿no? Entonces, abro el paño de carpa y los 2 peores, lo primero que me preguntan cuando llego es: che, ¿qué haces, Trejo? Escúchame, ¿vos sabés rezar? Y me quedo y digo, sí, claro, porque nosotros queremos rezar pero no sabemos cómo. ¿Nos ayudás? Y ahí empecé, Padre Nuestro, que está haciendo. Bueno. Esa fue la cosa. Y ahí me choqueó mucho, porque... ¿Qué día fue esto para Y estamos ubicarse? Hablando los primeros días de junio, ya habían desembarcado los británicos. Ah, bien.
o fines de mayo. Ya estaba avanzado el conflicto. Sí, ya estaba avanzado. Y bueno, son sorpresas, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no? Y ahí que por ahí yo tenía dudas sobre mi fe y demás, y ahí me comprendí cabalmente la palabra religión, ¿no? Religare, o sea, religarse entre los humanos y religarse con Dios. Y eso es lo que me habían demostrado con su actitud los peores del regimiento. Así que fue una experiencia muy interesante esa. Pero bueno, después obviamente todo siguió y bueno, con el desenlace que todos conocemos, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de aquel desenlace, aquel 14 de junio? Bueno, fue muy caótico porque yo tenía juntos con mis compañeros que habíamos regresado al pueblo hacía unos días y nos dieron la orden de partir con una ambulancia a recoger heridos, muertos o lo que encontráramos en el camino. Entonces estábamos yendo con una ambulancia. Bueno, la ambulancia se quedó, nos bajamos, preguntamos qué había pasado, nos dijeron que estaba descompuesta, que no la podían hacer arrancar a la altura del helipuerto. Así que con otro compañero decidimos irnos caminando hacia las posiciones donde teníamos que avanzar para buscar heridos. Y bueno, obviamente, el primer herido que encontré, un herido de bala en el hombro, que prácticamente le costaba su desplazamiento, bueno, lo ayudé a regresar al pueblo y ya no dio para más porque cuando ya llegamos al pueblo ya nos dieron la orden de entregar el armamento y entregarnos prisioneros. Vos eras camillero, pero ibas armado. Sí, por supuesto. Seguía siendo un soldado de infantería. Primero me habían dado una pistola ametralladora, una PAM, que era una porquería, no la considerábamos un arma eficiente, y ahí en Malvinas, cuando la primera posibilidad que tuve, me agencié un FAL, ¿no? Uh-huh. ¿Te tocó atender a un inglés? No me tocó atender a inglés, pero sabía que si me tocaba lo tenía que hacer. Me tocó atender a muchos compañeros enfermos, heridos y también recoger muertos. Hay que decir, Juan, y lo has contado, que en barcos de la Cruz Roja que los ingleses se camuflaban y eran militares, ¿no? Que eso es otra de las cuestiones que están por investigarse de la guerra. Sí, las denuncias que hay que utilizaban a los buques hospitales para transportar justamente tropas a distintos lugares de las islas. Uh-huh. Es una de las tantas denuncias que hay en contra de los ingleses, ¿no? Que no han sido investigadas. Exactamente. Y César, es muy importante, recuerdo, estamos conversando con César Trejo, es muy importante también, además de hacer mención tan importante a tu participación en Malvinas, el regreso, porque vos sos un militante básicamente desde que te enterás la noticia de la recuperación de Malvinas, porque como contabas, bueno, te presentás no solo en el regimiento, sino que hacés lo posible para ir a Malvinas, y cuando vuelven ustedes de Malvinas, sos de los que rápidamente comienza con la organización de los centros. Por aquí también ya pasó Miguel Ángel Trinidad, que nos contó cómo fue aquella organización. Pero desde abril vos sos un militante de la causa. ¿Cómo fue volver de las islas y ese clic a empezar a militar la causa? Bueno, sí, nos dimos cuenta en forma casi inmediata que empezaban a haber una serie de dificultades. Comenzaba la desmalvinización cultural por todos los medios de comunicación. Nos juntamos con algunos compañeros y decidimos, bueno, hubo una convocatoria a la casa de un compañero en el barrio de Almagro, en Bulnes y Corrientes, la mamá de Jorge Omar Vázquez, que era un ex soldado de infantería marina. Allí nos agrupamos y constituimos el primer centro de ex soldados combatientes en Malvinas, que fue el de Capital, y establecimos 4 objetivos en la carta de fundación. El primero era, obviamente, recordar a los compañeros caídos en combate.
se empezaba a decir cualquier cantidad de sandeces, ¿no? Como luego se consolidó 2 años después con el tema de los chicos de la guerra, la victimización y demás, y nosotros nos oponíamos a eso. El segundo objetivo era empezar a dar solución a los problemas que veíamos, que compañeros que no podían recuperar el empleo, o que no podían conseguir empleo, que habían interrumpido sus estudios y tenían dificultades para reanudarlos, problemas obviamente médicos, de salud, y también laborales, ¿no? Y habitacionales. Entonces, empezamos a tener esos problemas y íbamos a las Fuerzas Armadas y prácticamente no había solución. Se habían conseguido algunos empleos en las empresas públicas, hasta ese momento empresas públicas, que habían dado los militares, pero no alcanzaban a un 10, 12%. Entonces, dijimos, bueno, esta solución la tenemos que dar integralmente y ahí empezamos a organizarnos y los otros 2 objetivos ya eran de naturaleza estrictamente política. Uno era reivindicar a las Fuerzas Armadas en su rol sanmartiniano y condenarlas en su rol represivo, genocida y oligárquico, pero sí decir que nosotros por eso nos vestíamos de verde, en ese momento teníamos una chaquetilla, una boina, porque decíamos que con ese, como dice siempre Miguel Ángel Trinidad, que fue el segundo presidente del centro y que más tiempo estuvo conduciéndolo, yo llegué a ser secretario de organización de ese centro, y nosotros habíamos utilizado ese uniforme para la defensa de la patria, entonces no teníamos por qué avergonzarnos y lo llevábamos con orgullo. Y el cuarto objetivo lo sintetizamos en una consigna que fue: volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, porque entendíamos que y entendemos 40 años después que la Argentina sola no va a poder recuperar las Malvinas ni enfrentar a los poderes coaligados más importantes de la Tierra, ¿no? Como es la OTAN. Estamos conversando con César Trejo y ahí en todos esa década del 80 con una desmalvinización, y esto también pongámoslo en contexto, si bien cuando estuvo Trinidad lo hacíamos mención, pero es importante, ustedes se organizan en agosto del 82, ¿no? O sea, el 27 de agosto es el día. 26 de agosto, justo en la conmemoración del Gaucho Rivero y su gesta. Y además todavía con la dictadura en el poder, ¿no? Ustedes también van a hacer la denuncia por abuso de un oficial con un compañero de ustedes, digo eso también porque ustedes lo hacen al poco tiempo, digo, y me parece importante destacar esa década de militancia. ¿Cómo fue? Porque ustedes eran pibes. Siguen teniendo 20 y pico de años. Muchos no tenían participación política. ¿Cómo fue esa organización? ¿Cómo fue organizarse de ustedes? Y la lucha también contra el aparato estatal, ¿no? La verdad que fue durísimo. Fue durísimo porque todas las estructuras del Estado y todos los medios de comunicación era una andanada cotidiana de desmalvinización y desnacionalización. El gobierno de Alfonsín fue un gobierno siniestro en ese sentido. Ya había empezado con la última junta militar, la desmalvinización, pero la sistematización de la desmalvinización permanente fue durísimo, al punto que los primeros 5 años fueron los instantes donde mayor cantidad de compañeros se suicidaron, ¿no? Por eso yo siempre digo que la hipótesis nuestra de investigación, que todavía no se realizó, lamentablemente a 40 años, sobre los suicidios tiene más que ver no tanto con la guerra, sino con la posguerra, con el tratamiento de la posguerra. Pero bueno, eso nos endureció, generó una fuerte identidad, nos replegamos sobre esa identidad de ex soldados combatientes, no ex combatientes, ex soldados combatientes. Lo hicimos contra el Estado, no desde el Estado, o sea, desde la comunidad contra el Estado, porque el Estado para nosotros fue un Estado agresor a nuestra identidad y a nuestra dignidad. Lo hicimos apoyándonos en algunos, pocos hombres y mujeres que mantuvieron la lealtad a la idea de la recuperación, como podríamos decir Fermín Chávez, Jorge Abelardo Ramos, Pepe Rosa,
Enrique Pedro Oliva y algunos otros más. Apareció Ana Jaramillo ya en escena, bueno, y después nos brindó ese espacio en la Universidad de Lanús. En general nombraste todos referentes del campo nacional y popular, ¿no? Y sí. De la izquierda nacional también, digo. Algunos peronismo, sindicatos. Porque el progresismo tomó otra concepción. Sí, el progresismo o cierta izquierda liberal, ¿no? Se ligó inmediatamente a los derechos humanos. Nosotros no teníamos ninguna dificultad con eso, pero fueron las propias organizaciones de derechos humanos los que traían una carga de antimilitarismo entendible, si se quiere, porque obviamente una madre que le secuestraron al hijo y se lo asesinaron, a la hija, era lógico que tuviera eso, pero nosotros no podían entender por qué nosotros separábamos, señalábamos la dualidad, ¿no? Que de las Fuerzas Armadas en la historia argentina, donde en muchos casos sí, efectivamente, las Fuerzas Armadas habían sido el brazo armado de la oligarquía a favor de los imperios, pero en otras ocasiones habían sido constructores de la nación. Constructores de la nación. Sin duda. ¿No? Entonces, eso no lo podían entender y y a veces nos acusaban de fachos, que cómo podíamos defender. No, nosotros decíamos, no defendemos las fuerzas represivas del proceso, defendemos la función que deben cumplir las Fuerzas Armadas en su origen sanmartiniano y demás. Bueno, eso fue lo que nos impidió por ahí. Y bueno, los sectores progresistas se alinearon con esta postura antimilitarista abstracta que se ha ido atenuando, pero que ha producido un enorme efecto y que ha permitido justamente el desarme de la nación argentina, ¿no? No tenemos capacidad disuasiva en estos momentos, y la capacidad disuasiva de un país es una cuestión absolutamente necesaria para el ejercicio de su soberanía política y de su política exterior soberana, independiente, ¿no? Entonces, me parece que ha sido funcional todo ese dispositivo a nuestro desarme material. César, me voy a 1991. Se realiza el primer viaje de los familiares a Malvinas. ¿Ustedes, como centro de combatientes, tuvieron una participación en ese viaje? No, ya habíamos constituido la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Ya éramos decenas de organizaciones. Lo constituimos a fines del 89, se consolidó en el 90, y en el 90 en el fines del 90 tuvimos yo dirigía una publicación que llegó a tener 40 números, fue la más estable de los excombatientes, de los ex soldados combatientes, perdón, no me voy a contradecir a mí mismo, ¿no? Que llamó justamente 2 de abril en el pensamiento de la generación Malvina. Y yo era secretario general, era la máxima conducción, digamos, de la federación, y mi segundo era Héctor Beiroa, que habíamos militado también juntos en el centro. Pero bueno, después se desarmó el centro, hubo desavenencias. Pero y Héctor consiguió una entrevista en ese momento con el canciller Cavallo, que fue el primer canciller de Menem. Domingo Felipe Cavallo. Así es. Hacía un mes aproximadamente que habían suscrito los acuerdos de reanudación de las relaciones bilaterales con el Reino Unido en Nueva York, el acta firmada el 19 de octubre del 89. Esto sería por noviembre. Entonces le conseguimos hacerle un reportaje para el periódico, y ahí Cavallo nos sorprende con una propuesta que era trasladar los restos de los soldados caídos de las islas al continente. Nosotros nos sorprendió muchísimo eso, le dijimos, mire, a priori yo le diríamos que esto no va a ser aceptado por los familiares, porque sabíamos la posición de los familiares. Y tampoco por nosotros, no lo vamos a admitir. Ustedes pueden haber tomado las decisiones de política exterior y el tiempo dirá si son apropiadas o no, pero eso sepa que no lo vamos a permitir. No, porque es una cuestión humanitaria, me lo propuso una fundación que presidía el padre de un piloto caído, Isaías Lenín Jiménez, que había viajado a Londres y venía con el encargo del Foreign Office. Nosotros dijimos, de ninguna manera no vamos a permitir eso. Si los ingleses son tan buenos, ¿por qué no les permiten a las familias viajar? Ya lo habían intentado en el 83 a bordo de un buque Lago Lácar, cuando todavía estaba la dictadura.
en la época en que nosotros habíamos creado nuestras primeras organizaciones, y no habían podido llegar, ¿no? Y entonces le pedimos, si son tan humanitarios, como usted dice, canciller, ¿por qué no les hacen la gestión para viajar? Y bueno, poco tiempo después, en marzo del año 1991, se concretó el primer viaje de los familiares a el cementerio de Darwin. Lo coordinó, me acuerdo, Carlos Vladimiro Korach, que era secretario general de la presidencia, y tuvimos que interactuar con dos que luego serían jueces. Una es María del Carmen Roqueta, que fue jueza en lo penal federal, que falló en contra de la obediencia debida y punto final, y permitió los juicios a los terroristas de Estado, y el juez, luego el que sería juez, Claudio Bonadío. Con ellos dos interactuamos para organizar el primer viaje, donde viajaron alrededor de 350 familiares, en un vuelo de aerolíneas que tuvo que sacar los colores del avión, los colores argentinos, que fue muy breve porque viajó a la madrugada y volvió a la tarde, pero que permitió iniciar ese reencuentro de las familias con sus seres queridos en el propio lugar donde yacen sepultados. Y después, bueno, ya vinieron, en el 96 yo presidía la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas hasta el año 2000, y en esa función organicé 16 viajes más de familiares, contingentes más pequeños, de viajes en principio que duraban un día y medio, luego una semana. Uh-huh. Y bueno, viajaron alrededor de unas 300 personas más, pero ya con más tiempo para ir a hacer el homenaje en Darwin, para hacer todo el proceso de duelo, etcétera. Ahora, me gustaría que vayamos a la historia del cementerio, Juan, si la introducís, porque hay detalles históricos que creo que son poco conocidos. Sí, y justamente por eso quería hacer que nos cuente esto, César, para ponerlo en contexto, porque ahí también cómo van conociendo ustedes dónde está el cementerio. Recordemos, vos diste un dato de tu participación en Malvinas, César, que como, bueno, camillero, tuviste que enterrar compañeros. ¿Cómo de repente se encuentran ustedes que había un cementerio, ¿no?, que habían trasladado a todos nuestros héroes a un lugar? Y a partir de ahí, no solo de esa noticia, que fue Yerfi Cardoso, que nos cuentes, nos pongas un poco en conocimiento de qué estoy hablando, que lo conoces en profundidad, y además a partir de ahí ustedes en un momento también empiezan a trabajar en la construcción de lo que hoy son las cruces, todo lo que está ahí en el cementerio. Bueno, sí, efectivamente los británicos lo primero que hacen después de terminar el conflicto es, vieron que había tumbas diseminadas a lo largo de todos los lugares de combate, sin cumplir con la Convención de Ginebra, que establece un periodo de 5 años, dice las altas partes contratantes, dice la Convención de Ginebra, verán de cuidar, de darles honrosa sepultura según el credo de cada una de las partes a los contrincantes a los enemigos o a los caídos de la otra parte. Pero para proceder, digamos, a su traslado, a su exhumación, reinhumación, de darse un periodo de 5 años para que las partes se pongan de acuerdo. Vencido ese periodo, sí, los británicos podían haber efectuado en forma unilateral, pero no esperaron 5 años, ni siquiera esperaron 6 meses. Apenas terminó el conflicto, comenzaron con la idea. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ellos querían hacer, e intentaron y no recibieron respuesta, era trasladar los restos al continente. Ellos tienen una larga tradición que se inicia a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, con un poeta imperial que se llamó Rudyard Kipling, muy conocido por sus libros infantiles, donde escribe un librito que se llama The Graves of the Fallen, la tumba de los caídos. Y ahí es como una prescripción donde dice, le habla a un soldado inglés universal, al que llama Tom, y le dice, tú, Tom, serás enterrado allí donde hayas caído. Bueno, esto inaugura, de alguna manera, una modalidad en que los británicos, en sus guerras, sepultan a sus propios soldados a lo largo de los 5 continentes, porque la piratería se extendió por los 5 continentes. Por lo tanto, tienen 20.000 cementerios de guerra esparcidos por todo el mundo.
que depende de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Comunidad Británica de Naciones, que a su vez es un organismo que depende del Ministerio de Defensa británico. Y así administran. Todo esto, obviamente, nos fuimos enterando cuando empezamos a organizar el tema. ¿Qué dimensión histórica, no? No lo tenía el dato. 20.000 cementerios de guerra. Sí. Y es una institución. Y el 60% de los enterrados británicos no están identificados. El 40% sí, el 60% no. Ahora, claro, ¿qué hacen ellos? Como esa tradición que tienen era de su imperio, obviamente se los niega a los que ellos llaman nativos, ¿no? A las potencias de segunda, a sus rivales. Por lo tanto, sabían el carácter importante, simbólico que tiene que los argentinos estén sepultados en el propio territorio por el que dieron su vida, porque ellos lo habían internalizado y lo habían desarrollado como doctrina. Claro. Con lo cual nos lo querían negar. Lo primero que intentaron hacer era trasladarlo. Y lo pusieron en unas tumbas, le encargaron a un señor que no había combatido, que estaba para eso, que fue a las islas después de terminar el conflicto, que era un lieutenant, un teniente coronel, Jeffrey Cardoso. Y él va a exhumar y a reinhumar los restos, o sea, violando ese artículo de la Convención de Ginebra que prescribía que debía demorar 5 años. O sea que empezó mal, empezó con un acto violatorio del derecho internacional humanitario. Pero además, no pide información, o si piden no se la dan, pero como sea, los entierra, y es ahí donde pierden la identificación y los sepulta en tumbas sin localizar, digamos, sin identificar. Bueno, obviamente cuando nosotros, los familiares y los veteranos nos enteramos de esto, lo primero que hicieron los familiares es que querían viajar. Fruto de esos viajes que logramos desde el año 1991, luego 1996 al 2000, que se producen 16 viajes, 2 a la zona del hundimiento, porque también hay una sepultura donde están más de la mitad de los caídos, 323 en el Atlántico Sur. Uh-huh. 94 y 98 se organizan 2 viajes a la zona del hundimiento por parte de familiares. Bueno, los familiares cuando regresaban de esos viajes nos contaban las experiencias, y nosotros obviamente lo registrábamos, y bueno, casi la inmensa mayoría sentía un alivio, era una parte de su proceso del duelo, pero también nos decían cómo se habían sentido en el cementerio. Decían, bueno, pero es un lugar muy inhóspito, hace mucho frío, no hay un lugar de cobertura, no hay mucha cosa de nuestra identidad, porque había cruces blancas, peladas, frías. Nos decían de que algunos no estaban identificadas, tenían un nombre. Entonces, a partir de esas necesidades o esos sentimientos de las familias, fuimos desarrollando la posibilidad, la idea, o las consignas de lo que luego sería el cementerio. Entonces hicimos un concurso con esas necesidades, que tuviera mayor identidad criolla, un cementerio que era más bien muy anglicano. Nosotros queríamos catolizarlo, digamos, hacerlo católico criollo, digamos. Que tuviera una cobertura, entonces los muros servirían de cobertura del viento, de lo inhóspito del clima, que tuviera todos los nombres, incluyendo a los del Belgrano, a los pilotos que no se habían recuperado los cuerpos, porque ellos todos dieron su vida por el mismo objetivo, entonces todos debían estar en esas placas. Claro, porque en ese cementerio hay 237. Pero el resto están en el mar, bueno, entonces debían estar todos, y debían estar 24 placas, una por cada provincia, o sea, en el sentido federal que esto. No debía cortar el paisaje, no debía ser una especie de cemento ahí aplicado, sino hay entonces un juego con una placa aire, bueno, 24, abrazando de alguna manera el cementerio, y por supuesto con una placa mayor en nombre del pueblo argentino a través de la Comisión de Familiares rindiendo su homenaje, y presidida por la patrona de los argentinos, que es la imagen de la Virgen de Luján, claro, que además, a su vez, es la inspiradora de la bandera argentina en el general Manuel Belgrano. Entonces, esto fueron las coordenadas, hice un concurso.
Esto empieza con una nota que yo escribí en una Olivetti, porque todavía no usábamos la computadora con frecuencia, porque eran todavía muy vetustas y no estábamos acostumbrados. Con una Olivetti, la nota que le hicimos a Guido Di Tella, pidiendo que intercediera, que era el canciller en ese momento. Como nunca nos respondió, hicimos otra nota con la misma máquina de escribir a el que era en ese momento el embajador británico en Buenos Aires, Alfred Marcel. Entendiendo que nosotros, como ONG, en ese momento no lo hicimos como Comisión de Familiares, y fue una nota firmada por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. La gestión inicial fue de la Federación de Veteranos de Guerra, y la respuesta sorprendente, el 6 de enero, regalo de Reyes de 1999, Alfred Marcel nos responde que sí, que había hecho la consulta con sus superiores y que, determinando las condiciones y demás, se podía llegar a construir ese monumento que estábamos proponiendo. Ellos le llaman memorial, ¿no? Me quedan un montón de preguntas para hacer, se nos está esfumando el programa, pero quiero hacer una, para recapitular lo que contaste de Jeffrey Cardoso, que es poco conocido. ¿Cuándo se enteran ustedes? Porque eso ocurre tras la guerra. Es decir, ellos cometen un delito porque no respetan la Convención de Ginebra, ¿y ustedes cuándo se enteran de eso? No, nosotros, los familiares y nosotros nos enteramos que habían construido por la prensa, que habían construido un cementerio y que habían trasladado los restos, por la prensa. Entonces ahí empezamos, obviamente, lo primero que había que hacer era que los familiares viajen, pero cuando los familiares viajan, es que traen todas estas inquietudes. Es decir, es un tema que nace de abajo hacia arriba y de los sentimientos de la familia. Pero también había un objetivo porque nosotros sabíamos de la voluntad de los británicos de trasladar los restos, y de alguna manera la voluntad de las familias, pero la voluntad también de los veteranos y del sentimiento de la inmensa mayoría de los argentinos, que vemos continuamente reflejado en sus manifestaciones culturales populares, que la decisión de que esos caídos tienen que permanecer donde están a perpetuidad, y que somos nosotros los que algún día debemos regresar para reencontrarnos con ellos, como hicieron las familias, que no pidieron nunca, en su mayor parte, el traslado de los restos, ¿no? Y que saben muy bien el valor que tienen sus hijos y sus padres y sus hermanos y sus esposos en ese lugar. Y por eso también fue un fundamento para construir ese monumento, para que quede a perpetuidad los restos allí, ¿no? Gracias, César. Gracias por estar acá, ¿eh? No, gracias a usted. César Trejo, en el día de hoy se nos fue el programa, pero bueno, otra historia, Juan, para seguir malvinizando desde el aire, ¿no? Y un tema central, el tema del cementerio, que generalmente van a ver a Jeffrey Cardoso, a este británico, paseándose por muchos canales, pasándose por el Congreso, con todos los diputados, diputadas de todos los partidos políticos, abrazándolo, cuando el tipo tocó las tumbas argentinas, cosa que está prohibido, reglas británicas, está prohibido, pero de eso no se habla, y eso es lo que intentamos poner en discusión también en el día de hoy con la experiencia de un combatiente de Malvinas. Gracias, Juan. A vos, Lucas. Juan Francisco Natalicio, Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización, aquí Lucas Molinari. Hoy les presentamos la historia, el testimonio del compañero César Trejo, combatiente de Malvinas, ex soldado de Infantería 3 de la Tablada y actualmente director del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús.